el mayor aumento con respecto al gobierno de la nación. Eh, Comentarles, bueno, que luego también hicimos y que va a estar el material pronto ahí disponible, igualmente está, lo hemos mandado a quienes hicieron el taller, hicimos 2 encuentros sobre cómo armar proyectos para ser presentados a distintas entidades, ya sea de organismos públicos u organismos privados, desde cómo se estructura, los componentes que tiene, presupuesto, cómo se arman la presentación de proyectos. Así que ahí fue un buen trabajo, luego hubo devoluciones de proyectos que había, o ideas que había, y le fuimos dando formato, asistiendo a los compañeros o las compañeras eh, bueno, que estuvieron pensando algunos de esos proyectos. Por otro lado, decirles que la semana que viene vamos a estar trabajando con una charla con la doctora Sandra Janet Inwenstars sobre plan de vacunación, niñez y adolescencia. Y en la semana siguiente, algo que creo que a todos, a todas les va a interesar sobremanera, que es comunicación política digital. ¿Sí? Allí vamos a trabajar básicamente la construcción de redes de militancia en tiempos de inteligencia artificial y de contenidos efímeros. Esto lo va a dar Gabriel Giannini. Gabriel Giannini es licenciado en diseño multimedial y que fue también una de las cuestiones que aparecieron en, en los distintos encuentros que hicimos de las distintas secciones electorales. Apareció la necesidad de formación en nuevas formas de militar, en comunicación digital, en comunicación política, así que creo que esta va a ser una charla más que interesante. Si se la quieren ir agendando, va a ser el viernes 16, en este mismo horario de las 18, con el mismo formato. Va a haber también una inscripción previa, donde se les va a preguntar algunas cuestiones, si han trabajado con algo de inteligencia artificial, qué plataformas usan, si trabajan, conocen algunos programas de edición, de diseño y demás. Así que eso lo vamos a estar trabajando el viernes 16. Y estamos armando la próxima charla, luego de hoy, que está vinculado a, más al trabajo de consejo escolar. Vamos a armar una sobre consejo deliberante, en esto también de preparar compañeros y compañeras, bueno, para el próximo año, digo, en la integración de listas. Nosotros tenemos este diagnóstico, creo que lo tenemos todos, de que por ahí nuestras compañeras, nuestros compañeros llegan a la función pública o llegan a un ejecutivo o al consejo escolar, a, a un consejo deliberante, y de repente, bueno, se encuentran con un montón de cuestiones que tienen que ver desde los circuitos administrativos, las presentaciones, formatos que son por ahí estándares, y obviamente, por supuesto, todo eso, digo, desde la concepción de la construcción de la política. Y estamos preparando 2 seminarios, también en esta línea del pedido de formación. Uno creo que es muy interesante que repongamos, y sobre todo también para los más jóvenes, como nosotros, que tiene que ver con movimiento obrero, movimientos sociales, peronismo y pensamiento nacional. Y ahí ya tenemos confirmado, para mí uno hoy de los grandes que hay en pensamiento nacional, que es el director del doctorado de la Universidad de Lanús, que es Marcos Mele. Es imperdible, Marcos Mele, con pensamiento nacional. Así que esto va a tener seguramente 3 encuentros. Algunos lo vamos a hacer bimodal, con sede en el Instituto Mayo, en Piedra 567, perdón, en Chile 567, en Capital, y con bimodalidad.
Y luego estamos armando también, ahí con el Ministerio de la Provincia, una, un seminario de formación sobre hábitat, que es uno de los ejes fuertes de la política de nuestro gobernador Axel Kicillof. Así que bueno, tenemos por delante una agenda tal cual fue el pedido. Contarles también, bueno, que en, en esta tarea estamos trabajando conjuntamente con Patricia Nissenbaum, también que está acá en el Zoom, con Lucía, que nos ayuda también en toda la cuestión administrativa, inscripciones y los flyers y todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa. Y tenemos un equipo colaborador de compañeros y compañeras dirigentes que forman parte de ese equipo y con los que vamos dándole forma a esto que, bueno, entendemos que es una construcción colectiva y este espacio que empezamos a generar de formación para el movimiento Mayo. Bueno, dicho esto, vamos a presentar entonces a Emanuel Saavedra. Emanuel Saavedra, compañero, es director del Servicio Alimentario Escolar del distrito Almirante Brown, y cuando hablamos con Emanuel, la idea fue que pensara una ponencia y un espacio de intercambio, de formación en herramientas administrativas de la gestión. Vamos a focalizar, o va a focalizar, porque yo no tengo ni idea, Manuel, en herramientas de la gestión, pero también en cómo construir política desde el consejo escolar, desde los consejos escolares, y decirles, bueno, que acá en este encuentro tenemos compañeras y compañeros consejeros escolares, presidentes de consejo, vicepresidentes, secretarios, porque Mayo ha crecido mucho, y también compañeras y compañeros que están en partes administrativas de consejos escolares, pero también esto fue abierto a otros compañeros porque creemos que, bueno, esto, ¿no? De tener herramientas para poder, eh, no solamente, digo, desde lo técnico específico, tener las herramientas, desde lo técnico administrativo, sino también digo, creo que es importante a veces para dar los debates, ¿no? O inclusive cuando por ahí en lo local salen cuestiones vinculadas a qué pasa con las obras, qué pasa con el SAE, qué pasa con la calefacción, o qué pasa con bueno, todo lo que tiene que ver desde rendiciones, tribunal de cuentas, formas de articular la política desde ese lugar. Va a comentarnos hoy, va a hablar Emanuel Saavedra, que le agradecemos enormemente, y después la idea es que podamos hacer un espacio de intercambio donde ustedes puedan hacer preguntas o dudas o cuestiones que vayan surgiendo. Así que bueno, Emma, bienvenidas, bienvenidos a todos y bueno, y te escuchamos. Gracias. Buenas, ¿cómo andan compañeros, compañeras? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, bárbaro. Bueno, en principio agradecer por el espacio. Parece que está buenísimo que podamos empezar con este ciclo de formación. Para mí, reconocer el carácter educativo que podemos darle desde la organización a los distintos espacios de representación y demás es sumamente importante. Y más sabiendo que contamos con un montón de compañeros y compañeras que tienen experiencias y que está bueno poder ponerlas no solamente a disposición, sino también en discusión, porque digo, es algo que se va retroalimentando. Yo, en principio, una consulta. El tema de compartir pantalla, yo puedo hacerlo, ¿no? Porque digo así. A ver. Lucía, ¿lo pusiste a Emanuel para compartir pantalla como coanfitrión? ¿Sí? A ver si ahí. A ver, Emma. A ver, yo ahí veo si puedo compartir. ¿Ahí se ve o no se ve?
Sí, Emma se ve. Si por ahí Ah, la querés listo. poner como Ah, ahí presentación, está. va, ahí está. Ok. Ahí está cargando. Perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, un poco lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Son, como bien dice el taller, es las herramientas administrativas de la gestión. Yo lo dividí en 5 ejes, sí que me parecían importantes para hacer un desglose más acotado, ¿no? De todo lo que hacemos. Principio, presentar un poco en el espacio donde hoy me toca representar al Movimiento Mayo. Yo soy director del Servicio Alimentario Escolar, como dijo Marcelo. Nosotros en Almirante Brown contamos con un total de 260 establecimientos educativos que cuentan con servicio alimentario escolar, ya sea de las diversas prestaciones, ¿sí? Desayuno, meriendas, comedor y módulos alimentarios. Tenemos un total de los 12 localidades en el distrito, con lo cual ahí se encuentran distribuidos los 260 establecimientos. En el equipo que hoy me toca conducir somos 7 personas, con 2 nutricionistas y 5 personas que ofician de administrativos, y ahí enmarcamos toda la tarea del día a día. Tenemos un total diario de 95.000 cupos asignados, ¿sí? Por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, para lo que es desayuno y meriendas, 50.000 cupos de comedor y 90.000 cupos de módulos alimentarios. Así que verán que es muy amplio en relación por ahí a otros distritos, y un poco es contar de qué manera nosotros lo vamos gestionando en función de las demandas y demás. Los 5 ejes son todos importantes, pero bueno, los fui ordenando más o menos para ir conociendo de qué manera los vamos llevando a cabo. Hacer por ahí una explicación más general de cada uno de las herramientas que fuimos desarrollando, y después por ahí poner algunos ejemplos con cuestiones administrativas que nosotros ya venimos desarrollando. Yo estoy en el cargo desde el 2021. Con la vuelta de la pandemia nos tocó reacomodar todo, y no solamente reacomodarlo desde lo que tiene que ver con la vuelta de la presencialidad, sino también con gestiones anteriores que venían con otras metodologías, con otras formas, ¿sí? Me parece importante ir remarcando estas cuestiones. En principio, sí, una de las cosas más importantes que me parecía poder remarcar acá tiene que ver con la lectura y el armado de los pliegos, ¿sí? Que en este caso voy a poner algunos ejemplos de cuestiones que tenemos que ver, que tener en cuenta, y puntualmente qué es un pliego. Después, la proyección en el marco de la gestión es ver cómo nosotros nos organizamos, ¿sí? Año a año, para ver cómo desarrollamos la política pública, las herramientas administrativas, ¿sí? El uso del Excel, los documentos, las resoluciones por ahí son constantes, siempre hay una resolución nueva que va arriba de la otra, entonces por ahí no es la idea poder mostrarla, sino tenerlo en cuenta como ejes vectores para nosotros poder desarrollar la gestión día a día. La gestión con los proveedores, ¿sí? Cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos. Y cerramos con una planificación política, en este caso, que es tener ejes para nosotros llevar adelante la gestión. Contarles también que el SAE en el municipio de Almirante Brown se encuentra municipalizado, con lo cual pertenece la unidad ejecutora al municipio de Almirante Brown, y eso también implica que tengamos que tener articulaciones directas con otras áreas del municipio, ya sea con la Secretaría de Desarrollo Social, que es por donde llegan los fondos, la Secretaría de Hacienda, que es con quienes nosotros desarrollamos un contacto directo todo el tiempo, para ver cómo vamos viendo el tema de los pagos y demás, y después con la Secretaría de Educación, que es la que por ahí tiene más contacto con lo educativo. Yo voy a exponer algunos ejemplos de algunas cuestiones que nosotros venimos laburando, pero que son aplicables a cualquier otra área de la gestión, ¿sí? Porque, digamos, es muy amplio, y más allá de lo que nosotros hagamos con cada uno de los establecimientos educativos y demás, se puede aplicar a cualquier otra área de gestión, porque es más que nada en términos organizativos, ¿sí? Bien, a ver si esto me deja. Ahí está, bien, ahí vamos. Bueno. En líneas generales, la gestión conlleva una serie de responsabilidades que se encuentran sintetizadas en documentos oficiales emitidos por los organismos competentes, ¿sí? Por ello es ineludible comprender cuáles son los núcleos, las periferias, las herramientas y las articulaciones que deben desarrollarse en los ámbitos de gestión.
Tomar dimensión de las competencias de los funcionarios públicos es nodal para realizar una gestión eficiente y de calidad, ¿sí? En este caso, lo que voy a empezar a nombrar ahora son algunas cuestiones referidas a los pliegos, ¿sí? Para quienes no estén al tanto de qué es un pliego base de condiciones es un documento que establece las normas, requisitos y condiciones que deben cumplirse en un proceso de selección, contratación o licitación para la provisión de bienes o servicios. Su propósito es definir claramente las expectativas y obligaciones de ambas partes. Si en este caso, el pliego es un poco lo que regula la contratación de un servicio, ¿sí? En este caso, voy a comentar un poco lo que hacemos en el SAE, pero eso se expande a otras áreas de intervención también, ¿sí? Un pliego de base en condiciones, básicamente, lo que tiene que tener a la hora de pensar en el armado, ¿sí? Sepamos, primero y principal, que esto es lo que nos termina regulando la tarea, ¿sí? Lo que nos va a dar la posibilidad de tener puntos de intervención con los proveedores que son quienes van a brindar esos bienes y servicios. Y entonces, el armado de pliegos es fundamental para nosotros tener principios vectores que nos van a dar la posibilidad después de tener un mayor grado de control a la hora de la ejecución de los servicios, ¿sí? Como condiciones generales, ¿sí? El pliego de base de condiciones tiene que tener un objetivo y el alcance del proceso, ¿sí? En este caso, ¿para qué está pensado? ¿De qué manera se ejecuta y demás? Los requisitos necesarios que deben cumplir esos proveedores, ¿sí? Para formar parte de lo que corresponde a la licitación o a la contratación, los criterios de evaluación y de selección. También cabe aclarar entre paréntesis que muchas veces esos proveedores ya vienen hace años, por ende muchas veces esos procesos se van repitiendo, pero eso no implica que nosotros no podamos ir viendo de qué manera, ante cualquier problemática que surja y demás, ir armándolo en función de tener las herramientas disponibles para poder generar el ordenamiento de los proveedores. Los criterios de evaluación y de selección, ¿sí? Son importantísimos también. Las condiciones contractuales y de los pagos, ¿sí? Eso es fundamental también que quede explicitado en el pliego de bases y condiciones. Los plazos, fechas claves, los procedimientos de la presentación de las propuestas o las ofertas y las condiciones de aceptación o de rechazo, ¿sí? En este caso, nosotros lo que vamos armando año a año, ¿sí? Eso lo vamos generando, por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda, con el área de legales, nos vamos sentando y vamos diciendo, che, mira, este año tuvimos este problema con los proveedores, necesitamos incorporar tal artículo al pliego. Para, para saber también, nosotros claramente no es que armamos un pliego de cero, ¿sí? El pliego, por lo general, lo emite el área competente. En este caso, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la Provincia de Buenos Aires, genera un pliego que es el pliego general. En el pliego general se sientan las bases, ¿sí? De la ejecución de la política pública. Con lo cual, una vez que nosotros lo tomamos, lo adaptamos en función de las necesidades que tengamos, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener un pliego general, sino que también vamos a tener un pliego particular. Ese pliego particular lo desarrollamos nosotros en el marco del municipio y por eso, como dije anteriormente, le vamos sacando, poniendo cosas, viendo de qué manera generamos las herramientas que nos permitan a nosotros hacer que la cosa funcione, ¿no? Yo ahora voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? De los articulados y demás que son importantísimos para tener en cuenta. Algunos están, otros los removí porque en realidad no son tan importantes para lo que nos compete hoy, ¿no? En este caso, esto es una imagen de lo que es la portada, digamos, del pliego general, de lo que es el MESA y el SAE, ¿sí? Como ejemplo. Como verán, el pliego está dividido en capítulos y después se enmarca en articulados, ¿sí? Yo acá lo que hice fue desglosar por capítulo y los artículos, ¿sí? Que nosotros utilizamos para poder darle regulación al servicio, ¿sí? Por lo general, esto ya viene armado, ¿sí? Como dije anteriormente, desde el pliego general. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué importancia le damos a cada uno de los artículos a la hora de proponer el pliego particular, ¿sí? Esto claramente tiene un orden jurídico, un montón de cuestiones que quizás no estamos empapados del tema. Nosotros lo que hacemos es proponer ideas para poder sumarlo. Después, eso está sujeto a una aprobación o no en función de las dinámicas que tengamos en cada una de las áreas.
por ejemplo, nosotros desde el Servicio Alimentario Escolar estamos en contacto directo con el Ministerio de Desarrollo de lo que es la Dirección Provincial del SAE. Entonces, en ese intercambio, la Dirección Provincial del SAE lo que hace es decirnos, che, esto está bien, esto por ahí sacalo, esto no, en función del pliego general. Este pliego general, ¿sí? Este articulado, en ningún momento puede ser en menor grado de lo que nosotros hagamos con el pliego particular, ¿sí? Es decir, si nosotros en el pliego general tenemos todos estos artículos, no podemos modificarlos, si lo que podemos hacer es adaptarlos, pero por ejemplo, como voy a mencionar más adelante, una de las cuestiones que son importantísimas, por ejemplo, el hecho de multar o de la fiscalización y demás del servicio, nosotros lo adaptamos en función de los recursos que tengamos, ¿sí? Eh, Estos son los capítulos del pliego general que regulan esta información que nosotros tenemos que tener. Acá yo remarqué algunos que son importantes, que son en su mayoría, pero bueno, me voy a hacer foco en uno que es puntualmente en el que nosotros tenemos las multas a esos proveedores, porque digo, la forma de nosotros hacer valer la política pública, ¿sí? También tiene que ver con qué herramientas contamos nosotros para hacer que eso funcione. Si no, claramente, no, ni para atrás ni para adelante. Si no tenemos una herramienta legal que nos permita eso, no vamos para ningún lado. El pliego es un resguardo en términos jurídicos, administrativos y también políticos, ¿sí? Porque tener bien conformado el pliego también nos da un resguardo político a nosotros, ¿sí? Que ante cualquier situación que acontezca, nosotros tenemos eso. Con lo cual, en el marco del equipo, en el marco del lugar que nos toca a nosotros representar, es importante tener un marco normativo, ¿sí? Y que ese marco normativo lo tengamos presente constantemente y que lo hagamos dinámico, que podamos de alguna manera u otra hacerle modificaciones de acuerdo al contexto, ¿sí? Porque claramente cada situación es particular, cada distrito es particular y demás, pero si nosotros no contamos con esta herramienta, estamos en el aire. Entonces, el armado del pliego, ¿sí? Más allá de lo que nosotros tengamos en el pliego general, en el particular, es importante porque a nosotros nos va a dar las herramientas, ¿sí? Acá, como verán, remarco algunos articulados importantes y vamos a ir a uno de los que a nosotros nos ordena mucho la tarea, que es el artículo de las multas por incumplimiento, ¿sí? El artículo de las multas por incumplimiento viene designado en el pliego general, ¿sí? Con diversos ítems, que en este caso, hablando del servicio alimentario escolar, tenemos entrega fuera de término, entrega de material en malas condiciones, menor cantidad, entrega de alimentos con falta de rotulación, una serie de especificaciones que propone el pliego general que después nosotros hacemos cumplimentar en el particular, ¿sí? Dato a tener en cuenta, más allá de todas las faltas que existan por parte de los proveedores que brindan los servicios, eso no implica que se tenga que reponer la mercadería faltante o en mal estado en un plazo máximo de 48 horas. Claramente nosotros lo que hacemos es que eso se cumpla de inmediato, ¿no? Entonces digo, no solamente esto es importante a la hora de llevar adelante la política pública, sino que también nos da los insumos y las herramientas de tener el control de lo que pasa en el día a día, ¿sí? Estos son los ítems básicamente que tiene el pliego general en función de las multas o los apercibimientos que podemos desarrollar con cada uno de los proveedores. Una vez que nosotros tenemos el pliego general armado, armamos el pliego particular, ¿sí? El pliego particular, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que nosotros desarrollamos en SAE y tenemos el pliego general como base, el pliego particular con todo el articulado que ahora vamos a mostrar, ¿sí? Y después los anexos, que en este caso vamos sumando información, no solamente para que el proveedor sepa qué es en lo que se está metiendo, qué es lo que estamos contratando nosotros, sino también para desarrollar esos márgenes, ¿sí? Para ver hasta qué punto el proveedor puede intervenir o no puede intervenir. En este caso, todo esto está evaluado, ¿sí? Por la nutricionista y por nosotros que nos juntamos con el equipo técnico y con el equipo administrativo Sí, yo iba a de la comprar así una dirección tarta, para pero poder ver de qué manera llevamos adelante la práctica del día a día.
Este es un ejemplo del primer apartado de lo que es el pliego particular, ¿no? Bien, ahora estos son los articulados que nosotros incorporamos en el pliego particular, ¿sí? En este caso ponemos las normas que rigen la licitación, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos la licitación de servicios tenemos que tener una normativa que nos dé la posibilidad a nosotros de regular qué es lo que estamos contratando, la adquisición de los pliegos, las consultas y aclaraciones, la metodología de presentación de la oferta, ¿sí? En este caso, cuando es una licitación pública, los proveedores se presentan, adquieren el pliego, saben de lo que estamos hablando y en función de eso presentan una oferta. Si esa oferta tiene que tener un análisis, una evaluación, y también dentro de ese pliego particular que adquieren los proveedores, también tienen que saber de qué manera eso se rechaza o no se toma en cuenta, ¿sí? Una vez que se hace todo el proceso de la licitación, llega el proceso de la adjudicación, ¿sí? En el proceso de adjudicación, ahí nosotros tenemos que elaborar una proyección. Y ahora vamos a ver más adelante cómo elaboramos esa proyección, ¿sí? Como verán, no están todos los artículos, fui seleccionando por ahí los más importantes, ¿sí? Que nosotros tenemos. Entre ellos hay un artículo que es de suma importancia, que es el artículo 21, que es el de control. ¿Por qué? Porque nos faculta a nosotros para poder hacer los controles necesarios en el día a día. ¿Sí? Esto es traspolable a cualquier área de gestión. Digo, si nosotros tenemos una normativa y especificamos de qué manera nosotros vamos a hacer ese control, no tenemos margen para nada. Directamente es así y es así. Y sepan que los proveedores que nosotros contratamos tienen la obligación de cumplir con cada uno de los artículos. En caso de no cumplirlos, tenemos, como mostré anteriormente, las facultades de aplicar multas que son valor económico, en términos de porcentajes y demás. Teniendo eso, nosotros tenemos una herramienta fundamental para poder hacer el control y en este caso apercibir en caso de tener algún problema. Eh, la fiscalización y el control sujeto a las penalidades es lo que nos va a dar a nosotros la herramienta puntual para poder llevar adelante la tarea del día a día, ¿sí? Como dije anteriormente, el pliego lo tenemos que tener siempre al lado para ver por dónde ir y hacia dónde vamos, ¿sí? Y es importantísimo porque nos da ese resguardo jurídico, administrativo y político, ¿sí? Si nosotros tenemos un problema, pongo el ejemplo de una intervención en algún establecimiento educativo, nosotros tenemos que hacer cumplir el pliego porque en este caso el proveedor, ¿sí? Es el que está incumpliendo en caso de tener algún problema o nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir esto. Como verán, este ejemplo es el pliego del SAEDIO, tenemos la adjudicación, la duración, cuánto dura el servicio, eso hay que proyectarlo, ¿sí? Y para eso ahora vamos a pasar al siguiente apartado, al siguiente eje, que en este caso es la proyección en el marco de la gestión, ¿sí? Básicamente, proponer objetivos generales y específicos que permitan ordenar la tarea diaria, clarificar las misiones y funciones que a nosotros nos competen, establecer planes de contingencia para anticipar situaciones conflictivas y las proyecciones presupuestarias, ¿sí? Todo esto va enmarcado en después lo que pasa en el pliego, ¿sí? Que es, en líneas generales, nuestro principio vector para poder desarrollar la política pública. Bien, las proyecciones que nosotros podemos hacer en el marco de la gestión son infinitas, ¿sí? Pero básicamente, en cualquier espacio de gestión, nosotros tenemos que saber de qué manera vamos a gestionar los recursos que tenemos y básicamente, y lo más importante de todo, es tener la proyección para poder tomar decisiones, ¿sí? Muchas veces nosotros nos encontramos en un contexto en el cual estamos atajando penales, surfeando siempre en la contingencia y muchas veces nos queda de lado la proyección que nosotros por ahí podemos desarrollar al inicio del año o cuando nosotros proyectemos cómo seguir con nuestra gestión. Sin embargo, esto es un factor ordenador para tener en cuenta de qué manera vamos a orar en el día a día. Prever necesidades futuras, establecer objetivos y metas realistas, ¿sí? Eso implica conocer el contexto, conocer
frente a qué estamos y cuáles son las condiciones, ¿sí? Asignar recursos de manera eficiente. Muchas veces nos pasa que tenemos un recurso, lo tenemos que asignar y no sabemos por dónde arrancar, ¿sí? Y en este sentido, la proyección en el marco de la gestión es importantísima. Evaluar la viabilidad de los proyectos y los programas. Por ejemplo, nosotros en SAE muchas veces nos juntamos y evaluamos, por ejemplo, la caja mesa. Bueno, a ver, ¿qué viabilidad tiene? ¿Cómo la ve la comunidad educativa? ¿Cómo lo ve el vecino? ¿Cómo lo ve la vecina? Y en función de eso nosotros vemos si vamos por el lado de lo que realmente funciona, que tiene que ver con lo necesario para el día a día, para que la familia tenga el morfi para comer, o nos guiamos por los criterios nutricionales. Y eso ya implica un montón de otras cuestiones que hay que ir abordando. Realizar ajustes y correcciones en el presupuesto, eso también es importante en un contexto donde tenemos mucha inflación, tenemos mucha variación de precios y demás. Poder armar una proyección presupuestaria y tener en cuenta esos factores es importantísimo. A la hora de pensar esas proyecciones tenemos que tener en cuenta las tendencias económicas, las modificaciones de la política, la inflación, el crecimiento o disminución de la demanda, ¿sí? El impacto de los proyectos y los programas en curso, ¿sí? En este caso, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en SAE siempre, estamos constantemente evaluando, ¿sí? La modificación de los precios, porque estamos constantemente charlando con los proveedores para ver si tenemos un alimento que va, otro que no, tenemos por ahí algún insumo en la caja que se quiere sacar porque aumentó de precio justo en un mes, y eso, tener eso más o menos armado, nos ayuda a nosotros a poder encontrarle la vuelta a la hora de pensar cómo conformar la caja y cómo también hacer que eso valga la pena y que no después nos salgan por todos lados a criticar que no está pensado para la alimentación diaria y demás. En este caso, hay que prever muchas situaciones, más allá de estar, como dije anteriormente, siempre atajando algunos penales, tenemos que tener las herramientas, ¿sí? Para prever esas situaciones. Ahora bien, para tener herramientas administrativas, claramente hay que hacer una lectura, ¿sí? Y para hacer esa lectura, nosotros tenemos que estar constantemente articulando con diversas áreas, estando en el territorio y pensando de qué manera poder mejorar la política pública. Sepamos que nosotros, a ver, en el lugar que nos toca representar, pensamos la política o la praxis política como una forma de transformación de la realidad, ¿sí? En este caso, garantizando derechos, ¿sí? Brindando igualdad de oportunidades, un montón de cuestiones que son ejes vectores por los cuales nosotros militamos. ¿Sí? Digo, y nos toca estar en un lugar de representación en el cual hay que hacer valer esa praxis política. Y en este sentido, para hacer valer esa praxis, necesitamos sí o sí tener un objetivo, y claramente el objetivo principal es transformar la realidad. No hay mucha vuelta que darle. Y en ese sentido, tenemos todo este tipo de herramientas disponibles para poder hacer que la cosa funcione, ¿sí? Ahora yo voy a mostrar algunos ejemplos de algunas actas, de algunos documentos que nosotros elaboramos que son aplicables a cualquier área de gestión, porque en realidad lo que sintetizan son estos factores que yo les vengo mencionando, ¿sí? La elaboración de documentos que permitan consolidar una proyección de la gestión a partir de las herramientas disponibles, la importancia de documentar la tarea y formalizarla, la elaboración de un sistema que permita optimizar la gestión, ¿sí? Para mí el punto más importante acá es la documentación y la formalización de cada una de las cosas nos permite también a nosotros, más allá de que tengamos un pliego, una normativa, una resolución, un documento, lo que fuera, tener la tarea que nosotros llevamos adelante formalizada nos permite de alguna manera tener también ese paraguas que nos va a resguardar en términos, como dije anteriormente, jurídicos, administrativos y políticos. ¿Sí? Las herramientas administrativas básicamente son instrumentos, técnicas utilizadas para planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades y los recursos, ¿sí? Como por ejemplo, como mencioné anteriormente, establecer un presupuesto, saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, ¿sí? Claramente nosotros utilizamos mucho lo que es el Google Drive, es
lo que nos permite a nosotros ordenar en tiempo y espacio un montón de cuestiones. La programación, ¿sí? Vuelvo sobre lo mismo, que es los objetivos y las metas que nosotros desarrollamos en el área de gestión. Algo importantísimo, que es el organigrama hacia adentro de cada una de las áreas, ¿sí? La representación de la estructura organizacional, cómo nos vamos a organizar. Y esto no solamente aplica, ¿sí?, a lo que es un área de gestión, aplica también a nuestra propia organización territorial, ¿sí?, a lo que es el movimiento Mayo. Digo, nosotros tenemos que pensarnos también como una organización política que tiene una estructura que tiene representación territorial, tiene representación ejecutivo, tiene representación en lo legislativo y demás, y ese organigrama, ¿sí?, esos saberes que vamos incorporando en la militancia también son traspolables a un área de gestión, ¿sí? Los manuales de procedimientos, por ejemplo, lo que hacemos mucho nosotros es cada vez que tenemos que reafirmar o modificar algún procedimiento que llevamos adelante en el control de la política pública del servicio alimentario escolar, armamos un documento que permite que todo el equipo, y no solamente el equipo que forma parte de lo que es la dirección del SAE, sino también que estén notificados los directivos de las escuelas, los compañeros y las compañeras que forman parte de los consejos escolares, digo, generar manuales de procedimientos que sepan de qué manera va a funcionar el servicio y qué herramientas tienen los diversos actores para poder hacer valer lo que llega en el día a día en el servicio alimentario escolar. Sistemas de información, ¿sí? Generar una gestión de datos para la toma de decisiones. Muchas veces esto lo hacemos desde el sentido común, ¿no? Armamos un Excel y decimos, bueno, a ver, pongamos la cantidad de cosas que tenemos que hacer, veamos qué recursos contamos y demás, pero sistematizar esto es importantísimo porque nos va a dar a nosotros la posibilidad de trazar ese objetivo, ¿sí? Las auditorías, ¿sí? Tener un dispositivo de control de la política pública, ¿sí? Tener un control de lo que nosotros desarrollamos en cada una de las áreas es importante porque nos va a dar el termómetro, ¿sí?, de lo que pasa en el día a día. Una planificación estratégica, ¿sí?, la definición nuevamente de objetivos y estrategias a largo plazo, no a corto plazo, sino pensar qué queremos, obviamente no escapándole al contexto, pero sí qué es lo que queremos nosotros en función del el área que podemos coordinar, dirigir y demás. Y una evaluación, ver el análisis de impacto y efectividad de la política. Estos son algunos puntos que nosotros también utilizamos como principios y ejes vectores para tener estas herramientas administrativas y consolidarlas, ¿sí? Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de algunas cosas que nosotros desarrollamos en el marco del SAE que nos permiten ordenar la tarea. Yo entiendo que muchas veces por ahí no contamos con un equipo con el que contamos nosotros, pero que, como dije anteriormente, son traspolables a lo que nosotros podamos hacer. Acá les muestro, básicamente es un Excel en el cual nosotros ponemos cada una de las responsabilidades, ¿sí? Porque asignar responsabilidades es importantísimo para poder saber a quién corresponde cada cosa que nosotros tenemos que intervenir. Por ejemplo, nosotros tenemos responsables, ¿sí?, en el marco del equipo que me toca conducir, de cada una de las localidades del municipio de Almirante Brown, ¿no? Somos poquitos, nos vamos dividiendo, pero eso ayuda a ordenar mucho la tarea. Nosotros zonificamos por cada una de las localidades, cada una de las localidades tiene una cierta cantidad de establecimientos, ¿sí? Y tenemos responsabilidades tanto administrativas, que tienen que ver con el control de lo administrativo, que son los remitos diarios de lo que reciben los establecimientos educativos, ¿sí? Lo territorial, que nos dividimos entre 2 o 3 compañeros, que somos los que salimos a hacer las recorridas y demás, en función de las diversas demandas que tenemos, y lo que corresponde también a equipamiento de alimentos, ¿sí? Garantizar el cumplimiento del menú y el estado óptimo de los equipamientos que tienen cada uno de los establecimientos, ¿sí? Después, algo importantísimo que también tratamos de nomenclar en este documento son las articulaciones institucionales, porque también es fundamental lograr un abanico de articulaciones que nos permita a nosotros tener diversos puntos de anclaje. Si nosotros, por ejemplo, en el municipio de Almirante Brown tenemos delegaciones municipales. ¿Qué son las delegaciones municipales? Hay una persona
que es el delegado o la delegada de una localidad, ¿sí? Que ya sabe cuáles son las escuelas que tiene en la localidad, ya sabe las demandas que tiene y demás, y saber que contamos con una persona que es responsable de esa localidad y que tiene contacto directo con la delegación, implica que ante cualquier irregularidad que suscite, nos puede contactar o inclusive nosotros podemos tener una articulación directa. La articulación con la Secretaría de Educación, acá en estos campos nosotros vamos poniendo cuáles son los nombres de las personas que responden a cada una de las articulaciones. Los centros de estudiantes, por ejemplo, nosotros articulamos mucho con los centros de estudiantes, también saber si son centros de estudiantes que por ahí son parte del movimiento Mayo, como también son centros de estudiantes que por ahí son periféricos o centros de estudiantes que también de alguna manera u otra, tenemos algún tipo de articulación en el marco de lo político. La cooperadora escolar también, saber quién es el presidente o la presidenta de la cooperadora, saber si efectivamente cada uno de los establecimientos tiene la cooperadora conformada. Eso también nos da un termómetro, ¿sí? De lo que pasa en el día a día. El consejo escolar, como les dije anteriormente, nosotros nos encontramos municipalizados, por ende, estamos por fuera del consejo escolar. Entonces, en ese sentido, saber que hay consejeros, consejeras escolares que tienen cierta área de incumbencia nos sirve a nosotros para poder resolver problemas, ¿sí? Y los equipos de conducción de cada una de las escuelas. Ante esto, nosotros tenemos otro desglose, ¿sí? Lo tengo básicamente yo, que es saber quiénes son los compañeros y las compañeras del Movimiento Mayo que están formando parte de los equipos de conducción de las escuelas, que son los que realmente también nos van a dar una versión fehaciente de lo que pasa en el día a día. Frente a esto, lo que hacemos es trazar un objetivo general, sí, que en este caso es tratar de que el servicio funcione de la mejor manera posible y garantizar que los pibes morfen, no hay mucha vuelta. Las bases de la planificación, cada uno de los responsables de las zonas establece cuáles van a ser los puntos, ¿sí? En los cuales van a ir planificando y van a ir viendo, bueno, esta semana vamos a esta escuela, esta semana hacemos lo otro, y la proyección que vamos a tener, ¿sí? La proyección es importantísima porque queremos saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto es un instrumento que nos permite a nosotros saber de qué manera nos podemos organizar, saber quiénes son responsables de cada una de las localidades, nos da también un termómetro de saber hacia dónde vamos, ¿sí? Otra de las cosas, básicamente, es calendarizar, ¿sí? Calendarizar, por ejemplo, nosotros, el área de incumbencia, la visita a las escuelas, pero en el lugar donde nos toque a nosotros circunstancialmente representar al movimiento mayor, tenemos que calendarizar la tarea, ¿sí? Ver de qué manera hacemos alguna visita, hacemos alguna auditoría. Tener eso de alguna manera ordenado nos permite a nosotros también hacer una evaluación de cómo viene la mano y hacia dónde nosotros queremos ir, ¿sí? Para hacer estas visitas, nosotros, por ejemplo, en SAE elaboramos un instrumento, ¿sí? Que es básicamente un cuestionario, no hay mucha vuelta que darle, es un cuestionario en el cual nosotros vamos viendo cómo estamos en la escuela, la matrícula, la cantidad de cupos que tiene, cómo venimos de infraestructura, cómo estamos de equipamiento. Básicamente, cuando nosotros establecemos un calendario de actividades o de visitas, lo que fuere, tener un documento nos permite a nosotros ordenar esa tarea. Y lo más importante de esto es la parte de acá abajo, donde firma la autoridad de la escuela y firma también quien va a auditar. Todo lo que nosotros hagamos tiene que quedar documentado. En este caso, nosotros lo hacemos y es algo que lo venimos replicando año a año, porque nos permite a nosotros también tener esa herramienta que nos va a dar la posibilidad, ante cualquier problema que tengamos, saber que contamos con una auditoría realizada a través del site, que está dentro de las misiones y funciones que tenemos, ¿sí? Más allá de las observaciones, de ver cómo es el trato con los proveedores, si se cumple o no se cumple el menú y demás, la idea es tener eso documentado. Mientras mayor grado de documentación tengamos, mejor y más eficiente va a ser nuestra gestión. Bien, otra cosa fundamental que nosotros hicimos
y es importantísimo también recalar sobre eso, y esto ya es una cuestión más particular de lo que corresponde al servicio alimentario escolar, nosotros establecimos un acta, ¿sí? Para todas las escuelas. A principio de año siempre hacemos una reunión con todos los equipos de conducción de todas las escuelas que son parte del sistema alimentario escolar, en el cual nosotros desarrollamos este documento para que puedan poner responsables para la recepción de la mercadería. ¿Sí? Que esto es importantísimo porque muchas veces el directivo de la escuela no está, nadie del equipo de conducción puede estar porque quizás tienen otras actividades o inclusive en la dinámica del día a día de la escuela no pueden tener esa recepción. Entonces nosotros damos la posibilidad de que tengan a alguien para poder hacer esa recepción de la mercadería y que sea responsable de eso y que tenga el mismo grado de responsabilidad a la hora de la recepción. Claramente quien certifica eso por una cuestión legal es el directivo de la escuela o alguien del equipo de conducción. ¿Sí? Esto tiene que ver directamente con la recepción del día a día y la firma de los remitos. Nosotros tenemos una particularidad en Almirante Brown que con la vuelta de la pandemia establecimos un aplicativo, una aplicación, un link, básicamente, en donde creamos un usuario y una contraseña para poder centralizar todas las demandas, ¿sí? De las instituciones educativas. Entonces, nosotros proponemos y asignamos todo lo que tenemos en el día a día a través de ese sistema de incidencias. Más allá de que después tengamos el mail y demás, nosotros asignamos eso porque logramos tener este aplicativo que nos permite centralizar la información. Y ya se ha dicho de paso, claramente esta cuestión se da de hecho porque hay un convenio que está celebrado entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación, donde hay una responsabilidad también de los establecimientos educativos a la hora de la recepción de la mercadería. ¿Sí? Más allá de que nosotros podamos controlar o no a los proveedores, ¿sí? Tenemos que saber que hay una responsabilidad también de la institución educativa o de la institución en la cual nosotros brindemos el servicio a través del área que nos toque gestionar. Entonces, poder establecer eso para que no sea una cuestión de hecho y que quede documentado también es importante para que nosotros podamos, de alguna manera u otra, tener un control mucho más eficiente y poder mejorar. Parece que es la clave de todo, es dar un mejoramiento al servicio. Claramente, digo, esto nosotros tomamos la definición de hacerlo dentro del equipo porque muchas veces nos pasaba que nos llovían reclamos a posterior de algo que había pasado hacía 2 días atrás. Entonces, tratamos de también darle a entender a los directivos de las escuelas que en este caso también hay un grado de responsabilidad que no recae solamente sobre ellos, sino que también pueden desligar esa responsabilidad a un auxiliar, a alguien del equipo de conducción, a algún docente a cargo, ¿sí? Y ante cualquier irregularidad que nosotros detectemos, sabemos quiénes son parte de este esquema. Bien, estas son algunas de las herramientas, digo, para mostrar ejemplo y no abrumarlo, tenemos un montón de otras más, pero son algunas de las herramientas claves que nosotros tenemos para organizar, ¿sí? La gestión del día a día. ¿Sí? Ahora bien, vamos a uno de los últimos puntos, ¿sí? Ahora después abrimos el espacio para consultas y demás, que es la gestión con los proveedores. Referencias al rol de los proveedores en el marco de la aplicación de las políticas públicas y las herramientas disponibles para su ordenamiento. Como sabemos, nosotros muchas veces tenemos que lidiar con los proveedores y en ese caso, más allá de que tengamos la herramienta del pliego para generar su ordenamiento, tenemos que saber de qué manera funciona los servicios que brindan y cómo desarrollan la tarea diaria. En este caso, más allá de lo que corresponda a los objetos del pliego y demás, nosotros tenemos que establecer una dinámica con los proveedores, porque muchas veces tenemos demora en los pagos, problemas diversos de irregularidades en las escuelas, tenemos un montón de problemas que van más allá de lo que podamos hacer con el pliego, ¿sí? La gestión de los proveedores implica básicamente comprender en principio cuál es la selección, la contratación y la administración de esos proveedores. Eso lo mencioné anteriormente con el armado del pliego y demás. Saber
cuáles son esos procesos administrativos, saber cuál es el articulado, saber de qué manera nosotros desarrollamos el día a día, es importante para después verlo personificado en un proveedor y saber de qué manera y qué herramienta y qué instrumento tenemos para que eso se ordene cuando vemos que está un poco desordenado. Eh, comprender, ¿sí? Primeramente, las licitaciones públicas o las contrataciones, ¿sí? Cómo se hacen, cuáles son las condiciones, cuáles son las obligaciones. Eso es parte del armado, del pliego, ¿sí? Si nosotros nos queda algo por fuera y no tenemos un instrumento para poder aplicar un control, se nos escapa. Ejemplo también, se nos ha pasado en algún momento de ir viendo cómo evaluábamos los pliegos particulares que íbamos armando y fuimos agregando cosas porque veíamos que había situaciones que no se nos escapaba y no teníamos ninguna herramienta legal para eh, poder ordenar a los proveedores. Evaluación y seguimiento, ¿sí? A través de estos mecanismos en los cuales nosotros vamos territorialmente a realizar las auditorías y demás, hacemos una evaluación, ¿sí? Todos los meses, a partir de todas las visitas que hacemos una evaluación y eso lo hacemos directamente a partir de los documentos que mostré anteriormente y después elaboramos uno en el cual notificamos al proveedor sobre ciertas irregularidades que fuimos encontrando. ¿Cómo hacemos esto? Lo tenemos que hacer de manera formal, ¿sí? Es algo que entiendo que ya todos sabemos, pero formalizar todo lo que nosotros hacemos en el día a día es importantísimo para tener todos los insumos que nos van a resguardar en clave jurídica, administrativa y política. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de lo que está pasando en el día a día y eso lo desarrollamos de manera práctica y de manera, en este caso, a través de notificaciones formales y demás, a la hora de cerrar el año, vamos a tener una evaluación concreta de cómo se comporta el proveedor. Sabiendas, en el servicio alimentario escolar, muchas veces lo que sucede es que al tener tanta cantidad de escuelas, tanta cantidad de cupos y demás, muchos proveedores los compartimos entre distritos. Digo, porque termina siendo algo que es imposible de darle abordaje si contamos con alguien que por ahí no tenga la estructura. Entonces muchas veces sucede que hay proveedores que también funcionan en otros distritos. Entonces lo que tratamos de hacer también es tener un vínculo con el otro distrito para ver cómo viene y cómo nos sentamos nosotros también a debatir cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, que tienen que ver con los menúes y demás. Otro punto importante es el cumplimiento normativo, asegurar que los proveedores cumplan con las leyes y las regulaciones aplicables. De vuelta, el pliego ahí como algo importantísimo que nos va a dar la herramienta para poder sentarnos con el proveedor, tener un artículo de pliego, vos firmaste esto, nosotros nos hacemos cargo de la otra parte y es lo que termina dando un ordenamiento, ¿sí? Y los sistemas colaborativos. Yo le puse sistemas colaborativos, que básicamente son las herramientas de gestión que optimicen la tarea diaria a través de un trabajo colaborativo. Más allá de todas estas cuestiones, la comunicación con los proveedores y encontrarle la vuelta a ver cómo nosotros desarrollamos el día a día es importantísimo. Nosotros lo que hacemos es utilizar un Google Drive, ¿sí? Con diferentes documentos en los cuales vamos viendo, por ejemplo, si el servicio se brindó en todas las escuelas el día, por ejemplo, hoy. Tenemos un documento en el cual tenemos compartido con los proveedores y vemos cuáles escuelas estuvieron y cuáles no, ¿sí? Qué servicios tuvieron y cuáles no. Eso se va actualizando diariamente, es algo que nosotros incorporamos, por ejemplo, en el pliego. Sí, es una dinámica que nosotros le incorporamos desde el año pasado, en el cual el proveedor tiene que notificar todos los días dónde brindó el servicio y dónde no. Eso nos sirve de insumo también para detectar problemas. Si para detectar algún problema en una escuela, si vemos que directamente la escuela a nosotros no nos ha notificado formalmente que ese día no hubo clases, nosotros tenemos en el mismo día la información de qué pasó en la escuela y automáticamente vemos si arbitramos los medios para ponernos en contacto, para ver qué pasó y demás. Sepamos que en un servicio tan amplio como es el SAE y entendiendo la dinámica de los establecimientos educativos, sabemos que muchas veces
directamente lo hablan con el proveedor, dicen, che, no me traigas hoy la mercadería porque no tengo agua, y a nosotros por ahí no nos llega, y eso es lo que tratamos de optimizar. Claramente, a medida que vamos optimizando todas estas cuestiones en términos de comunicación, le vamos encontrando la vuelta para que suceda menos, pero bueno, tendrán en cuenta que con 260 escuelas es bastante complejo. Eh, Estos sistemas colaborativos que nosotros implementamos los tenemos compartidos con los proveedores, entonces nos dan la información in situ de lo que está pasando, que no termina siendo un mensaje de WhatsApp, porque me parece que, como dije anteriormente, lo importante de todo es que esto y se dé de alguna manera formal, que es lo que nos va a dar la posibilidad a nosotros de hacer una intervención clave en base a los problemas que nosotros tengamos en cada uno de los establecimientos educativos. Ahora bien, para pensar cómo hacemos todo esto, más allá de las herramientas, los insumos administrativos que nosotros tengamos, más allá de los documentos que podamos generar, más allá de todas las intervenciones que nosotros hagamos desde el espacio que nos toque representar, tenemos que hacer una planificación política, ¿sí? La planificación política, ¿sí?, va atada directamente de varias cuestiones. Toda política pública cuenta con una población destinataria en diversos órdenes de prioridades y de responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, el servicio alimentario escolar va destinado a los pibes y las pibas que están escolarizados, pero sin embargo las responsabilidades de que eso también se ejecute como debe ser, también lo tiene el establecimiento educativo y los responsables del establecimiento educativo. Conseguir la política como herramienta fundamental para transformar la realidad implica establecer mecanismos de comunicación que sean efectivos para valorar el desarrollo político y territorial de la gestión pública. Básicamente, la planificación política tiene que tener mucho de comunicación. Nosotros, como parte de un ejecutivo, de un legislativo, del espacio que nos toque representar, tenemos que tener comunicación directa con la población destinataria, ¿sí? En este caso es estar constantemente en contacto directo con las personas que son destinatarias. Y esto implica, como dije anteriormente, una planificación, una proyección en términos de la gestión, con diversas herramientas, como expuse anteriormente, un cuadro donde podamos tener, bueno, saber si la cooperadora existe, si el centro de estudiantes funciona, si la conducción de la escuela se ocupa o no se ocupa de la gestión de la escuela. Todo eso es parte de hacer una proyección en marco de la gestión, que después nosotros, a través de la planificación política, sabemos dónde hacer el foco y dónde no. Pero lo clave es representar políticamente. Nosotros somos una organización, ¿sí?, que tiene un eje vector, que claramente hacemos política para poder transformar la realidad. Y transformar la realidad implica poder representar también a las personas que forman parte de esa política pública. Y esa representación nos la va a dar algún tipo de planificación política que depende, ¿sí?, del lugar que ocupemos. Le vamos a dar ciertas líneas dependiendo, ¿sí?, efectivamente del contexto, de un montón de cuestiones, ¿sí? La planificación política es el proceso de definir y establecer objetivos, estrategias, acciones que involucran la identificación de problemas y necesidades, así como la asignación de los recursos y la toma de decisiones. Estas líneas son importantísimas, digo, pues son los principios vectores. Digo, nosotros creemos en la política como herramienta de transformación, pero también creemos en la política como aquello que puede resolver problemas. Entonces, si nosotros podemos resolver esos problemas, el primero lo tenemos que identificar. Y para identificar esos problemas y esas necesidades, tenemos que tener una comunicación constante, tenemos que tener territorio, tenemos que tener planificación, tenemos que tener un montón de condimentos que nos van a dar la posibilidad de ser las personas que puedan representar no solamente a la política pública de la cual somos parte, sino también de poder representar a ese vecino, a esa vecina, a esa comunidad educativa, en este caso con el tema del SAE, a esa comunidad educativa en términos de recibir las demandas. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son muchos canales de comunicación, ¿sí?, que fuimos implementando. Inclusive nosotros lo que tensionamos es que el número de teléfono del SAE que nosotros tenemos en la oficina esté disponible, por ejemplo, en la página del municipio. Fue algo que no estaba y que nosotros peleamos para que eso suceda. Entonces, cualquier persona puede hacer una consulta, un reclamo,
lo que sea, y eso también se procesa, se evalúa y vemos de qué manera le damos intervención. Es clave que nosotros en el lugar donde nos toque estar, podamos estar cerca de las personas que forman parte de la política pública. Entonces, digo, teniendo las herramientas, no solamente administrativas, sí, que nos van a ordenar la tarea, también tenemos que tener un principio vector que es claramente identificar y anticipar los problemas, si podemos, y si no, buscarle la vuelta para poder resolverlos, ¿sí? La planificación política, básicamente, digo, se me pueden escapar un montón de otras cosas, ¿sí? Es el análisis del contexto y situación actual, ¿sí? Saber en el contexto en el que estamos, en un contexto en el cual claramente nos toca a nosotros hoy por hoy surfear en un montón de contingencias. La definición de los objetivos y las metas claras, esto es importante, nosotros tenemos que saber no solamente lo que hacemos en el marco de la gestión, sino también tener un objetivo. Si no tenemos un objetivo, estamos medio al horno porque no sabemos hacia dónde ir. Más allá de atajar los penales que nos tocan en el día a día, tenemos que tener un objetivo, ¿sí? Y no solamente esto tiene que ver con un espacio de gestión. Si ven, estos puntos también se pueden dar en el marco de la organización territorial, en la organización del espacio, en la organización de las diversas áreas militantes que nosotros tenemos en nuestra organización. El desarrollo de estrategias y tácticas, yo lo puse de esta manera, porque también saber de qué manera nosotros nos vinculamos, ¿sí? No solamente con los directivos de las escuelas, en este caso, sino también con los destinatarios, es importante. Y ante esta situación hay que ampliar el abanico, hay que tratar de charlar con todo lo que se pueda para poder resolver los problemas que tengamos y las necesidades que van apareciendo, ¿sí? La asignación de recursos y presupuestos, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente. Digo, tener en claro con qué contamos, sepamos que siempre los recursos son finitos, ¿sí? Y que claramente la formalidad que nosotros le damos a nuestra intervención en el día a día son insumos que nos sirven también para ir a pelear los recursos, ¿sí? Si yo tengo todo documentado, si le puedo buscar la vuelta a todas las demandas que tengo, yo voy con una carpetita, genero un expediente y salgo con eso a hacer los pedidos que tengamos que hacer en el marco de la situación que estemos, ¿sí? Eh, en este caso, la gestión territorial, la gestión administrativa impacta directamente en el día a día de lo que hacemos y tener la posibilidad de detectar las irregularidades o detectar los problemas que tenemos se da a partir de de cierta estrategia, de ciertas tácticas que nosotros podemos darnos para dar una respuesta, ¿sí? Eh, Evaluación, asignación de recursos y presupuesto, evaluación y seguimiento de los resultados, como dije anteriormente, la planificación y la proyección más allá del administrativo, la planificación política conlleva también hacer una evaluación de estos resultados. Digo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos cuando detectamos un problema, automáticamente armamos un expediente. Le damos una apertura, ponemos toda la documentación, le damos un cierre. Y eso a nosotros nos da la posibilidad de poder mostrarle a la escuela, en este caso del SAE, o a quien sea, que nosotros nos ocupamos de hacer eso. Yo entiendo que muchas veces en el contexto en el que estamos y demás, a veces no nos dan las manos, pero tener en cuenta que la formalidad implica dar una respuesta también, nos suma valor y al mismo tiempo también nos da la posibilidad de comunicar efectivamente cuáles son las acciones que se llevan adelante. Y eso genera que uno se ocupe de la cuestión y que esa demanda, ese reclamo, esa irregularidad, quizás no la terminemos resolviendo en el momento, pero sin embargo nosotros representamos a quien nos hace esa demanda y nos comenta esa irregularidad. Tener en cuenta el contexto político y social, sabemos en el contexto en el que estamos ahora, a nosotros puntualmente en lo que corresponde al servicio alimentario escolar estamos en un momento muy complejo, hay mucha demanda, y en esa demanda nosotros tenemos que tratar de ser muy creativos, ¿sí? Para poder ver de qué manera administramos los recursos, porque como dije anteriormente, los recursos son finitos, y en este sentido, hacer un análisis del contexto político y social también implica ir a poner la oreja. Eso es fundamental. Cuando nosotros estamos en un espacio de gestión, tenemos que poner la oreja, tenemos que escuchar. Lo mismo que hacemos en los territorios cuando salimos a militar, lo mismo que hacemos cuando hacemos un plenario, cuando hacemos una intervención en alguno
de los espacios que tengamos en nuestras áreas militantes de cada uno de los distritos. Hay que poner la oreja, más allá de tener o no la respuesta, saber que cuentan con alguien que los puede escuchar, al vecino, a la vecina, a la comunidad educativa, les sirve, porque claramente es algo que muchas veces en esto de atajar los penales, de estar dando vueltas, no sucede. Otra de las cosas que puse también es la opinión pública de percepciones, ¿sí? En un contexto en el cual las redes sociales, la televisión misma, pega por todos lados, tenemos que tener en cuenta hacia dónde va el termómetro y de qué manera nosotros tratamos de canalizar eso y sacar algo bueno. Digo, nosotros, por ejemplo, estamos constantemente haciendo formularios de encuestas para los establecimientos, formulario de encuestas para las cooperadoras, formulario de encuestas para los centros de estudiantes. Eso también nos da a nosotros un termómetro de qué es lo que pasa. Más allá de la visita a la escuela, también focalizamos sobre esos actores, lo calendarizamos, ¿sí? Para saber cada cuánto lo hacemos y entendemos más o menos cómo viene la cosa en función del servicio que se brinda. La relación con otros, con otras, con otros, en el marco del sistema, es parte también de la planificación política, tener un nexo con quienes componen, ¿sí? Todo el arco del área que nos toque a nosotros representar, ¿sí? Digo, en este caso, la dirección del SAI, como dije anteriormente, nosotros tenemos articulación directa con Hacienda, articulación directa con Secretaría de Educación, articulación directa con Desarrollo. Entonces, eso nos permite, de alguna manera u otra, poder también anticipar ciertas cuestiones, ¿no? Eh, y también saber con qué recursos y capacidades disponibles contamos. ¿Sí? Nosotros, como mencioné anteriormente, tenemos un equipo con el cual nos vamos dividiendo la tarea y también parte de conducir ese equipo implica poder hacer que todos estos procedimientos funcionen y poder dar respuesta, ¿sí? Ya sea la respuesta que sea. ¿Sí? Por ahí no podemos solucionar un inconveniente en un establecimiento educativo, pero sí anticiparnos y saber qué hacer con eso, ¿sí? En este marco de planificación política, también nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros compañeros, nuestras compañeras que están en las comunidades educativas para saber de qué manera podemos accionar. Doy un ejemplo. Nosotros sabemos siempre que llegado el invierno sale Metrogas, preventivamente corta el gas en muchas escuelas. Nosotros lo que sabemos es que claramente del servicio alimentario escolar, si nos cortan el gas, nos cortan las piernas. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos todos los años es establecer de qué manera salimos a cubrir eso cuando aparezcan estos cortes preventivos. A través de encuestas, a través de generar una solicitud a provincia, una solicitud al municipio, una solicitud a quien sea para poder tener equipamiento eléctrico. Entonces, cuando llegan los cortes, automáticamente nosotros podemos ir a dar una respuesta. Quizás la respuesta no sea la mejor, pero sin embargo la damos. Digo, si nosotros tenemos una escuela que de repente nos cortan el gas, nosotros salimos y entregamos pava eléctrica, nafe eléctrica para que los pibes puedan desayunar en la escuela. Y eso se da de manera inmediata. Y eso es parte de prever los problemas que pueden surgir. Y eso también es parte de la planificación política, porque cuando llegamos a la escuela, charlamos con el equipo de conducción, va a haber claramente alguno que va a decir, che, me trajiste dos pavas eléctricas. Bueno, pero en este caso, peor es no haber anticipado esta situación y que esté sin gas y que los pibes no puedan desayunar. Me parece que en esta clave, digo, cada área de intervención que nosotros nos toque, tenemos que anticiparnos a los problemas que tengamos, ¿sí? Y remarco mucho el tema de las relaciones con otros en el marco del sistema. Yo lo puse en el marco del sistema porque es parte del sistema educativo, pero digo, estos vínculos, estas articulaciones, ¿sí? Que nosotros ya las tenemos en el marco de la política, en el marco de la gestión, poder hacerlas muchas veces es lo más difícil de todo, ¿sí? Quien no ha escuchado en algún momento y dice, no, no me atiende el teléfono, o pasó esto, pasó lo otro, pero sin embargo nosotros tenemos que tratar de tener todo el abanico de posibilidades para poder resolver los problemas. Básicamente es eso. Y me parece que lo más importante de lo que tiene que ver con la planificación política es eso, es qué vínculos podemos tejer nosotros y en base a esos vínculos, qué capacidad de resolución podemos tener. En líneas generales, es esto, ¿sí? Lo que nosotros vamos desarrollando en el día a día. Claramente hay un montón de otras cosas más, hay un montón de situaciones que van sucediendo en el día a día.
márgenes de control que nosotros desarrollamos. En lo que es el servicio alimentario escolar, por ejemplo, nosotros, la pata administrativa, se encarga de controlar todo lo que son los remitos y ver si efectivamente tenemos o no eh, alguna irregularidad, y en base a esa irregularidad automáticamente nosotros disparamos notificación al proveedor, ¿sí? Notificación a la escuela. Si nosotros aplicamos una multa, por ejemplo, ante cualquier tipo de irregularidad, nosotros, una vez que esa multa salga, notificamos a la escuela que esa multa sale en el boletín oficial. Digo, generar un sistema que nos permita a nosotros poder blanquear cuál es el laburo que se hace en el día a día también genera representación política, ¿sí? Porque saben que de alguna manera u otra tratamos de ocuparnos y tratamos de buscarle la vuelta a las problemáticas que van pasando. Tenemos que tener el compromiso de poder representar y también conducir los espacios que nos toca, y esa tarea es muy compleja, es muy difícil en el contexto en el que estamos, hay un montón de problemáticas, pero yo creo que estos espacios de formación, la propia organización a nosotros nos forma en el día a día, hay un carácter educativo de la organización política que nos forma en el día a día y que nos da las herramientas ya para llegar más allá de las herramientas técnicas. La planificación política se da no solamente en un espacio de gestión, se da también en la organización barrial, en cómo organizamos una peña, en cómo organizamos algo, y eso es lo que nos da la capacidad después para poder ser los mejores en lo que nos toque. Me parece que más allá del compromiso que nosotros podamos tener en el día a día, poder sistematizar ese compromiso y darle sentido y poder comunicarlo y poder dar cuenta de lo que hacemos es una de las cosas más importantes. Digo, y básicamente es transformar la realidad, poder garantizar los derechos de las personas, de los vecinos, de quienes toque representar, y poder dar la posibilidad de igualar las oportunidades, que es un poco lo que hacemos día a día. Así que bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Si tienen alguna duda, hacemos un intercambio. Bueno, Emma, muchísimas gracias. Aplausos, sí. Clarísimo. Me parece que el cierre que hiciste, digo, en cuanto a poder pensar la planificación política, ¿no? Vos, digo, yo iba recuperando algunas cuestiones o palabras claves, ¿no? Que tienen que ver con esto de ser dirigentes, digo, más allá del lugar que nos toca ocupar, en un ejecutivo, en un legislativo, en el ámbito administrativo, pero bueno, que somos en definitiva garantes de la política pública, ¿sí? Y en eso de ser garantes de la política pública, el tema de la planificación, la transparencia, la proyección, esto de las posibilidades de la comunicación, de esta cuestión que vos hablaste, de esta cuestión indirecta, que en definitiva tienen que ver con planificar una gestión. Creo que es la síntesis más allá de lo específico de las distintas herramientas que creo que claramente pudiste mostrar. Ahí estaban pidiendo algunos compañeros si este material puede estar a disposición. Y bueno, y planificaste muy bien tu charla porque tardaste lo que había que tardar. Así que bueno, también ahí está la planificación. Muy bien, muy bien. Hiciste docencia en eso. Eh, bueno, Emma, no, agradecerte y por supuesto abrir a los compañeros, las compañeras. Acá tenemos compañeros, compañeras, digo, que están también en la diaria, en los consejos, son consejeros escolares, presiden un consejo, una vicepresidencia, ocupan lugar en el consejo, otros no, y son compañeros que están en la militancia cotidiana de distintos lugares. Digo, veo algunos ahí, compañeros San Vicente, Giles, Bransen, Lomas, no llego, no quiero Saliqueló, digo, no, de los compañeros que están en la cotidiana. Disculpe si no llego a ver a todos porque no están las pantallas abiertas. Eh, pero digo, esto, ¿no? Este espacio nos lo propusimos para justamente ser un espacio de intercambio y de fortalecernos, ¿sí? De tener herramientas para la cotidiana,
por supuesto, como decía Emma, digo, la vorágine, la cotidiana hace que estemos con el emergente permanente, pero creo que en definitiva la planificación para que contenga inclusive a ese emergente es fundamental. Esa planificación política que es en definitiva cómo esa gestión la transforma en una herramienta política. Me parece que eso es un poco la síntesis de esto. Y abrimos por ahí, sí, porque acá hay distritos que tienen una realidad por ahí muy distinta. No sé, pienso Magdalena, con por ahí menos escuelas, que está acá, o pienso, no sé, Bransen o Navarro o Giles, que creo que son por ahí distritos más pequeños y otros distritos más grandes, como Lomas de Zamora o Vicente López. Digo, que por ahí San Fernando. Digo, si los compañeros, las compañeras quieren comentar, hacer aportes, preguntas, abrimos un ratito para eso, si les parece. Abran el micrófono y hablen directamente. Hola, yo tengo una preguntita. Acá, Jorge de Vicente López. No, con Hola, Jorge. respecto a la modificación que decías al principio, en el caso de ustedes, acá en Vicente López era municipal, por suerte volvió a provincializarse. O sea, cuando Jorge Macri era intendente en Vicente López, volvió a ceder o sea, lo municipalizaron durante el gobierno de Vidal y se volvió a provincializar el SAE cuando asume Axel. Pero si está esa posibilidad de intervenir, de ajustar lo que tiene que ver con licitaciones y con lo que explicabas al principio, que yo entiendo que en el municipio lo pueden hacer desde la herramienta propia porque está municipalizado. No sé si dependiendo del consejo escolar, todo lo que tiene que ver con licitación, SAE, mesa, también podemos hacerles ajustes propios del territorio. Yo pensé que eso se bajaba desde la provincia, como que no podía modificarse. Tenía esa duda. Claro, nosotros ahí lo que hacemos es, bueno, el pliego particular, por lo general, ese ya venía armado, nosotros le agregamos y le quitamos un montón de cosas, porque digo, a nosotros nos tocó asumir después de la pandemia, con lo cual el pliego particular que venía de la pandemia era otra cosa, totalmente distinta. Entonces, cuando agarramos el pliego viejo, digamos, el 2019, era totalmente distinto a lo que teníamos. Entonces, a partir de ahí fuimos haciéndole un montón de modificaciones. Eh, a ver, nosotros tenemos un montón de articulados del pliego que se pueden cumplir a partir de que tenés una estructura municipal que te puede dar esas herramientas de tener el área legal, tener el área de Hacienda y demás. Pero eso no implica que no se pueda generar el pliego particular. Yo quiero creer que de hecho nosotros lo pedimos porque en su momento teníamos solamente el general y hubo el post pandemia, nos llevó un tiempo a armar el particular porque veníamos con el viejo que tenía un montón de otra, incluso el nomenclador, digo, yo había cosas que no sabía que existían, por ejemplo, lo del módulo simple, módulo doble, que esto, que el otro, que eran, después se definió, era DMC, comedor, mesa, fin, no había mucha más vuelta que darle. Entonces eso implicó que tengamos que cambiar inclusive la distribución, la proyección y demás. Pero nosotros hacemos un intercambio directo con la provincia de los pliegos y adaptamos el pliego general con un pliego particular. Yo creo que tienen la posibilidad ustedes de poder armar desde el Consejo un pliego particular, habría que consultarlo bien con el Ministerio, que yo calculo que no debería haber problema, pasa que tenés que garantizar eso, el control de eso después. Bueno, nosotros hacemos lo de la licitación, el control de oferta, lo de informe técnico lo hacemos nosotros, tenemos informe técnico de la planta de los proveedores, informe técnico de inclusive el personal que labura con los proveedores, las patentes de los vehículos. A veces cuando nos queremos poner medio en malos, le pedimos que nos nominalicen de vuelta las patentes de los vehículos. Cuando nos llega una denuncia diciendo, che, mirá que el camión que llegó no tenía refrigeración, le volvemos a pedir todo de vuelta. Digo, si existe esa estructura dentro del consejo, yo creo que se puede hacer, porque de hecho la aprobación la hace provincia. Entonces, si vos le mandás el pliego con los diversos articulados, entiendo que te lo debería aprobar o desestimar en función también de si está bien o mal. Eso lo ve el equipo técnico de provincia. Dale, Después, gracias. después digo, existen un montón de otras herramientas que nosotros tenemos.
que tienen que ver con cosas que por ahí exceden al pliego, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros cuando mandamos una multa, el proveedor tiene la posibilidad después de directamente apelarte la multa, te mete un boga y no te sale la multa. Pero nosotros, ante esa situación, lo que hacemos es exigir a la escuela que observe el remito. Nosotros no recepcionamos remito observado. Remito observado que llegue con menor cantidad, comida en mal estado, lo que fuera, automáticamente es multa. Entonces, nosotros vamos a la escuela, exigimos a la escuela que le escrache el remito, que es así como lo decimos nosotros, y al no poder salir la multa porque el proveedor te la apela o te pone un abogado, si a nosotros nos llega la multa con el remito escrachado, automáticamente sale esa multa, se dispara. Entonces, el tipo que hace no te entrega el remito ese día, por ejemplo. El tipo sabe que el remito está escrachado y ese día no brindó el servicio. A ver, para nosotros es una multa, una penalización de que ese día no lo cobra. Pero eso es cuando ya aparecen otros emergentes. Bien, ¿alguien más? Ahí Vicky, Dransen, Vicky Natalich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, sumarle a lo que decía Manuel, que nosotros con el tema del control, que es muy importante, nosotros el SAE lo tenemos en el Consejo Escolar, tenemos un enlace territorial, es una chica, Belén Ambrosetti, y trabajamos muy bien con Lucas Aniceto, que es el nutricionista de la región, creo que ya vino como 5 veces, inclusive vino en el receso invernal, y la verdad que estoy más que agradecida con Provincia, con la dirección de SAE y de nutrición, porque por ejemplo encontramos una resistencia en una escuela que tienen alumnos celíacos y no quieren cocinarle, entonces hicimos una capacitación en el consejo escolar, citamos a los cocineros de aquellas escuelas que tienen alumnos celíacos, entregamos a los directivos un kit para celíacos, que consistía en un tupper, bueno, en utensilios que son difíciles de higienizar o de evitar la contaminación, ¿no? Libre de gluten, que sea un pelapap, un pisapap, un rallador, bueno, que sea de uso exclusivo para ese alumno celíaco. Y como así todo se resiste, coordinamos con el nutricionista ir a esa escuela, hacer una visita a la cocina, así que bueno, pero a lo que voy es la excelente predisposición que hay de provincia y poder usar esos recursos, ¿no? Que están y que uno también acompaña, que te ven en la escuela, pero aparte a su vez en lo puntual, porque seguimos notando esta resistencia, entonces el próximo paso va a ser ir a visitar ese comedor, a esa cocinera, a ese peón de cocina que, bueno, que tiene sus miedos, sus dudas y poder aclarárselas. Así que bueno, era compartir eso. Sepan también, digo, entiendo que a todos les debe haber llegado la notificación, la provincia dispuso de cupos que son para patologías, eso está buenísimo, nosotros lo vamos actualizando todo el tiempo, nosotros tenemos dos nutricionistas que no están presencialmente en el SAE, porque son nutricionistas del municipio que se encargan de un montón de cosas, pero bueno, logramos que una de las nutricionistas está un poco más pendiente de SAE, en estos años que estuvimos echándole mucho los quinotos para que pueda estar más pendiente, y es un poco la que también nos da ese marco nutricional para nosotros poder estar todo el tiempo encontrándole la vuelta a la cosa. Pero bueno, eso también está bueno saberlo porque hay algunas comunicaciones que a veces llegan de provincia que muchas veces por el problema administrativo que implica tener que andar pidiendo los certificados, que te lo mande la escuela, mandarlos, a veces se pasan de largo y no se terminan de activar. Me diste el pie, Manuel y Vicky, porque uno de los talleres que vamos a trabajar posterior al de plan de vacunación, desde la formación de promotores de salud, así que están más que invitados e invitadas, va a ser justamente el de alimentación sana, niñeces y adolescencia, ¿sí? Así que eso va a ser luego de la charla de plan de vacunación, vamos a estar trabajando uno sobre alimentación, así que bueno, ahí también les vamos a mandar la invitación. Bueno, ¿alguien más? Jorge. José, perdón, José Grosso. Ahí está José. Consejero escolar de San Andrés de Giles, también vicepresidente del Consejo, Movimiento Mayo, a cargo del SAE, acá desde el 2019.
nos tocó atravesar la pandemia y lo escuchaba a Emanuel. La realidad es que Emanuel hablaba de objetivos comunes, pero procesos muy, muy diferentes. Está claro que la dimensión de Almirante Brown, o sea que San Andrés de Giles entra en la localidad más chiquita de Almirante Brown, claramente por la cantidad de servicios y de las personas con las que se cuentan para eso. O sea, él hablaba que son un equipo de 7 personas en el SAE, nosotros somos un equipo de 7 personas contando los 6 consejeros, en total, en el Consejo Escolar. Así que tenemos un laburo mucho más artesanal, mucho más cercano, por ahí hay menos planillas, tenemos presencia permanente en todos los servicios porque estamos cerca. Giles si bien tiene muchas escuelas rurales, podemos estar cerca permanentemente de todas nuestras escuelas. Y lo que hemos hecho hincapié, por ahí trabajando con los pliegos, como vos decís, es en la priorización de proveedores locales. Nosotros hicimos hincapié desde el principio, desde que llegamos. Previo a la pandemia lo habíamos planteado en la campaña y bueno, cuando apareció el SAE de Giles estaba abastecido por todos proveedores de la zona, ninguno de Giles. La carne venía de un distrito vecino, los secos venían de otro, bueno, verdura la traía el mismo que vendía la carne. Y el módulo mesa, el actual módulo mesa, en aquel momento era el Bolsón, no tenía nombre, nos dio la oportunidad de empezar a laburar con los pliegos y priorizar, básicamente en ese momento, por una cuestión sanitaria, priorizar que la distribución participaran personas de la ciudad, que no tuviesen que venir de afuera. ¿Se acuerdan? Los pueblos cerrados. De hecho, literalmente Giles tenía 2 o 3 entradas cerradas con tierra para que no entrara nadie eh, con COVID a contagiarnos a nosotros que estábamos todos sanos. Y eh, eso nos permitió. Nosotros decimos que socializamos la responsabilidad y el prestigio, porque cuando vos comprás, en el caso de un pueblo como el nuestro, cuando vos comprás afuera y en la bolsa de papa viene una papa fea, dicen, mirá la papa que compra el Consejo Escolar. Cuando vos le comprás a Boero, así se llama el proveedor de Giles, que es un verdulero que tiene reparto mayorista de verduras acá en Giles desde hace 50 años, 2 o 3 generaciones, dicen, mirá la papa que trajo Boero. Entonces, eso a nosotros nos garantiza un plus de cuidado de parte del proveedor. Trabajar con proveedores locales que mandan los pibes, sus pibes y sus empleados mandan los pibes a la escuela que tenemos nosotros. Y por otro lado, siempre lo explicamos en los medios de comunicación cuando nos dan la oportunidad, decimos que ese esfuerzo titánico que hace la provincia, una provincia que con una administración como la nacional hubiese estallado desde el conurbano hacia el interior hace meses ya, si no tuviésemos todo este laburo, porque Emanuel está hablando hace una hora de la comida de los pibes, ¿no? Cuando trabajamos con escuelas, podemos hablar largo y tendido de la comida de los pibes, porque nos estamos ocupando muchísimo de eso. Axel, la provincia se está ocupando de eso. Y hemos conseguido ese nivel de compromiso y de rigurosidad en la calidad y en las cantidades, en complicidad con los proveedores que tenemos, ¿no? Vienen gente de afuera, hacen las ofertas, habitualmente pierden simplemente por precio, o sea, ni siquiera tenemos que echar mano. A la que una vez sí buscamos el tema de los transportes, como dice Manuel, un carnicero que vino, que había ganado y tenía un Falcon, iba a llevar la carne en el baúl. La idea de él era llevarla en el baúl porque total salía fría de la heladera y a la escuela llegaba enseguida. Y veíamos la tapa de todos los diarios de la zona, con la carne llegando en un Falcon. Así que
yo destaco que eso, ¿no? Que el enorme esfuerzo de la provincia repercuta positivamente en la comida de los pibes y económicamente se circule en el distrito nuestro. O sea, si vienen, qué sé yo, el otro día sacamos la cuenta, 60 millones en módulos mesa, eh, la mercadería de los módulos mesa se reparte en las escuelas de los pibes nuestros, está perfecto. Están los 60 palos ahí. Pero cuando vos le pagás al proveedor del local, el empleado del proveedor local gasta en la tienda de Giles, echa nafta en la estación de servicio de Giles y compra en el kiosco de Giles. O sea, que se genera ese círculo virtuoso, voy a ser original, ese círculo virtuoso del que siempre habla Perón con otros ejemplos, ¿no? Pero que, hace que ese esfuerzo de la provincia repercuta y se replique en distintas medidas y en distintos ámbitos en San Andrés de Giles. Pero bueno, por eso, la verdad que no es admirable el laburo de los distritos del Gran Buenos Aires. Nosotros no tenemos tercerizados, nosotros tenemos cocineras en cada escuela que cocinan. La realidad, bueno, por ahí Marcelo ha andado por Giles, se come en la escuela como se come en la casa de una abuela. La realidad es esa, el olor que hay en los pasillos a la hora de los almuerzos es el mismo olor que hay en una casa. Y, y las cocineras son un caso aparte acá, están jerárquicamente por encima de las directoras en las escuelas. Y la realidad es que son imprescindibles en este escenario y parte del sostenimiento de toda la estructura del SAE. Así que bueno, encantado de haber escuchado las experiencias de Almirante Brown, de Vicente López. Les conté brevemente Giles, es muy chico, tenemos. Bueno, ahí le hablé un poco de la plata que manejamos nosotros. No me imagino lo que es el presupuesto de SAE de Almirante Brown con 280 escuelas, pero solo andamos en los 60 servicios total. Y tenemos 13 comedores y después el DMC. Módulos mesa tenemos algo de 2.500 módulos. Eso es todo lo que tenemos para hacer y es fundamental en Chile. De hecho, nos preocupa a veces cómo el paso del tiempo nos ha obligado a achicar el módulo mesa, porque obviamente la adecuación presupuestaria no ha acompañado el proceso inflacionario, pero bueno, entendemos que también es cierto, y a favor otra vez de la provincia, que hemos tenido la oportunidad de que en Giles se hayan generado muchas escuelas de jornada completa, por lo tanto tenemos más comedores y chicos a los que le garantizamos 3 buenas comidas en la escuela. Y bueno, el módulo mesa será una ayuda para la cena, esperemos, para esos chicos. No tenemos problemas realmente en las escuelas de quejas ni de alimentación, ni de pibes de bajo peso o que nos requiera un cuidado particular. Y respecto de lo que decía la chica de la celiaquía, nosotros licitamos aparte una cantidad de viandas para celíacos. Tuvimos 2 ofertas de 2 chicas de Giles que hacen comida, tienen habilitado para hacer comida. Y en ese caso repartimos la vianda congelada y en cada escuela la preparan, obviamente con todos los cuidados también. Eso dio muchísimos resultados. Bueno, sí, es cierto lo que destacó Emanuel respecto de la diferencia del valor del módulo para. Tenía un nombre, bueno, de enfermedades no es la palabra, pero patologías, el módulo para patologías, y con ese módulo pudimos hacer esa licitación con ese monto y anduvimos muy bien. De hecho, hoy nos decía una escuela que le quedaron viandas de celíaco porque faltó la piba, no sé qué. Así que bueno, eso, estamos en la provincia con distintos sistemas, distintas formas, pero con el mismo espíritu, trabajando para que, como dijo Marcelo, las niñeces y las adolescencias tengan el mejor desarrollo posible, por lo menos en este aspecto. Gracias. Bien. No, gracias a vos, José. Bueno, porque es también por ahí describir
¿no? Por ahí los distritos más pequeños, porque a veces está la concepción del conurbano, del Gran Buenos Aires, en sus distintos cordones, y a veces ese trabajo que parece más artesanal o más chico, en realidad implica a veces muchísimo esfuerzo, porque también son pocos, y ahí también va, digo, el compromiso y la responsabilidad de nuestros compañeros, nuestras compañeras, en asumir esto, ¿no? Y eso tiene que ver con en definitiva, hacer política, ¿no? Esa política que tenga que ver con transformar realidades, creo que de ahí partió Emma. Así que bueno, gracias, José. Está Carito, que levantó la mano, y después, si no hay nadie más, vamos cerrando, si les parece. Carito. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, algo importante, hacer una diferenciación, los que tenemos el SAE dentro del Consejo Escolar, es una realidad totalmente diferente cuando está municipalizado, para bien y para mal. Dentro del Consejo Escolar, por supuesto que, bueno, ahí los que están consejeros y consejeras saben algunas deficiencias que tenemos, por ejemplo, con respecto al personal. Poco personal, entonces, bueno, hay que capacitarlo, o sea, es diferente. Yo lo escuchaba recién Emanuel diciendo que, bueno, en su equipo tiene 7 personas solamente abocadas al SAE, bueno, ya es como, digamos, es muy productivo, muy positivo. Y lo que voy a decir ahora es como una sugerencia, por ahí para los consejeros o consejeras que ingresaron hace poco y demás. Si uno va a tener a cargo la comisión del SAE, es importante que en lo posible solo tenga el SAE, solamente se aboque al SAE, porque muchas veces pasa que tenés más de una comisión a cargo, por ejemplo, como me sucedió a mí, y bueno, era como muy complicado, digamos, abarcar, digamos, en forma positiva, áreas totalmente disímiles y llevarlas a cabo de la mejor forma posible. Así que si van a tomar la comisión del SAE, en lo posible solamente abocarse a eso. Es importante lo que ponías ahí, Marcelo, que después se va a compartir toda la documentación que puso ahí Emanuel, que armaron ustedes, porque es sumamente importante poder tenerla. Y lo que estábamos pensando la otra vez, lo charlábamos con los compañeros de la CTA regional, que tal vez sería como una utopía, pero bueno, yo creo que nuestro gobierno, el de Axel, tal vez lo está pensando, planificando. Bueno, igual estamos en una situación económica muy compleja, pero tener pensado, o por qué no, pensar en una empresa provincial de alimentos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que no tenemos que desconocer y que es real en la provincia de Buenos Aires, que pasa con los proveedores monopólicos que entregan el servicio alimentario escolar y que tienen más de un distrito, mucho más de un distrito, y a la hora de, como dice ahí Emanuel, a la hora de ponerle una multa, o digamos, si tienen una espalda, digamos, financiera y digamos, con estudio de abogados y demás, que se complica bastante el tema y literalmente muchas veces hacen lo que quieren. Entonces, lo que me pareció importante de lo que dijo Manuel con respecto a esto es poder estar vinculados con otros distritos que tengamos los mismos proveedores. ¿Por qué? Para ir pensando estrategias colectivas de cómo avanzar, digamos, con estas empresas monopólicas que, como dije antes, literalmente muchas veces hacen lo que quieren. Pero hacen lo que quieren con una cuestión muy sensible, que es la alimentación de los pibes. Entonces, ahí donde está por ahí la preocupación. A mí me pareció muy interesante lo que decía el compañero de Giles, que pudo lograr, digamos, que se presenten proveedores locales. No en todos los distritos pasa eso. Nosotros hemos logrado, digamos, invitar a otros proveedores, abrir, digamos, un poquito el juego, y no se presentan, bueno, uno vaya a saber por qué, ¿no? Ahí hay que profundizar algo más. Otra cosa que nos está preocupando, no sé si les pasa a ustedes, es que ya hace un tiempo largo que muchas escuelas, sobre todo equipos de conducción,
están como negándose o poniendo, digamos, quejas con respecto a la entrega del módulo del programa MESA. Como que les dificulta el trabajo, como que la escuela no está para eso, como que bueno. Y cuesta mucho hacer entender a los equipos de conducción que la realidad social se está profundizando, digamos, está cada vez más perjudicada, los sectores vulnerables, las escuelas de los barrios, está cada vez, y que el módulo MESA es cada vez más imprescindible. Entonces, digamos, esto, ¿no? La queja de las directoras, los directores diciendo, bueno, a mí con la entrega del módulo MESA, la verdad que me lleva tiempo, no tengo personal para hacerlo. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, de informar en cada una de las reuniones es que el origen del programa MESA fue en la época de la pandemia. ¿Por qué en la época de la pandemia? Porque en la época de la pandemia no había clases presenciales, por lo tanto, los pibes y las pibas no podían ni desayunar, ni almorzar, ni comer en las escuelas, por lo tanto había un refuerzo alimentario. Que ese refuerzo alimentario desde el 2020 hasta hoy se mantuvo gracias a la política de Axel. Digamos, más allá de la pandemia, el programa MESA continuó. Y eso hay que reforzarlo todo el tiempo, porque si no pareciera como que, bueno, viene como que cae del cielo y encima me estorba la tarea que tengo todos los días en la escuela, ¿no? Entonces, como para darle un marco político a qué es y cuál fue el origen del programa MESA y por qué se sigue sosteniendo al día de hoy, ¿no? Y bueno, y para cerrar, a mí me parece que ahora desde, digamos, la nueva gestión de Axel, corríjanme, por ahí Emanuel lo tiene más clarito, pero hay un compañero nuevo a cargo de la dirección del SAE de provincia, de un apellido sorrentino, digamos que, no recuerdo el nombre de pila, pero nosotros vemos en el Consejo que está haciendo una muy buena gestión. Hay modificaciones, más allá de la parte presupuestaria, digamos, que está totalmente afectada por bueno, el no financiamiento de Nación a Provincia, que ya lo sabemos, pero digo, este compañero